Hola a todos, bienvenidos a la cápsula de autenticación y autorización. Esta es la parte del backend y les hago un pequeño disclaimer. La verdad es que esta materia es un poco densa, así que no sé de cuánto tiempo va a quedar la cápsula, pero les aconsejo que primero puedan ver el código que está en GitHub, el diff, para que vean solamente lo que se añadió en esta entrega, viendo el commit. Y lo que no vayan cachando, revísenlo en el video. Y si ya sienten que está muy perdido, véanlo entero. Así que comencemos. Separé esta cápsula en 5 partes, que son las de acá. Primero queremos actualizar nuestro .env para meter los secretos necesarios. Después vamos a ver cómo ustedes vieron en la cápsula de parte teórica. Cuando uno firma un JWT para que sea seguro y saber que efectivamente el servidor es el que firmó ese JWT, necesitamos un secreto. Entonces ese secreto lo vamos a crear ahora. Lo segundo es crear una ruta para hacer login, para registrarse, es súper estándar, y eliminar la ruta de creación de usuarios que habíamos hecho antes. Después vamos a proteger rutas requiriendo JWT. Esto quiere decir que si nos llega una request sin un JWT, independientemente del JWT que sea, si nos llega una sin JWT, les vamos a decir que necesitan un JWT. Después vamos a ir a un paso más allá y no me sirve que solamente tengas un JWT, sino que necesito que este JWT sea mío y aparte de eso necesito que esté autorizado por Scope. Por ejemplo, si queremos hacer una ruta de administración donde borramos un post, necesitamos que la persona que borra ese post sea un administrador efectivamente. Y finalmente vamos a probar rutas protegidas por Scope. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que puedan entender cómo proteger rutas con Scope una vez tenemos configurado el JWT. Entonces, vamos a comenzar cambiándonos de branch. Entonces le vamos a poner JWT grabado. Deberíamos estar bien. Así que ya. Vamos primero con el .env. Entonces voy a crear un archivo que se llama .env.example porque me gusta que siempre esté esto en el repositorio. Si bien es cierto, tenemos en el gitignore un .env, es bueno que las personas que no lo crearon de antemano puedan saber qué es lo que tienen que poner. Entonces teníamos db-username, nombre de usuario, db-password, db-name, db-host y JWT secret. Este es el nuevo. Entonces, si me dan un segundo, voy a revisar cómo tengo yo mis credenciales de base de datos. Ya. Entonces, como este es el example, acá no hay que poner las credenciales. Entonces acá debe haber un username, acá debe haber una password, acá debe haber un name, acá debe haber un host, como localhost, y acá debe haber un secreto. Y voy a crear mi .env real. Yo estoy usando estos mismos nombres, así que los voy a dejar así. DBName del mío sí se llama Guess Who. Host, estoy usando localhost. Y como JWT Secret, aquí pueden poner lo que quieran. La idea es que sea un string seguro que nadie más conozca. JWT Secret me parece lo suficientemente seguro para este ejemplo. Así que... no se me bugueó el to-do, creo que sí, ¿no? Sí, se sincronizó. Esto no es lo que yo quiero. Ya, eso es lo que yo quiero. Súper. Entonces, tenemos listo el .env con los secretos necesarios, que sería JWT Secret. Ahora vamos con crear la ruta para hacer login, para registrarse y eliminar la ruta de creación de usuarios. Entonces, vamos a primero instalar un módulo que se llama... Necesitamos instalar dos módulos. Primero es el módulo JSON Web Token, que es un módulo de Auth0 que nos va a permitir crear los JSON Web Tokens, firmarlos, poder revisar el scope. Y otro módulo mucho más básico que se llama Koa JWT. Este es parecido, no es el mismo, pero lo único que nos permite hacer este es verificar que el usuario tenga un JWT. Y lo vamos a utilizar para evitarnos un poco de manejo de errores y cosas que nos podría dar lata hacer. Entonces, necesitamos crear unas rutas, así que vamos a eso. Vamos a
routes. Acá podemos crear rutas de autenticación, así que le vamos a poner authentication.js. Y lo mismo de siempre, ¿no? Entonces const router es igual a require router, var JWT es igual a require JSON web token. Vamos a quitar a Copilot para que no nos moleste. Entonces, la librería que acabamos de instalar, vamos a requerirla para poder justamente crear JWTs y poder eso mismo, crear JWTs. Entonces, primero vamos a crear la más sencilla, la de registro. Vamos a llamarla signup. Entonces, const router es igual a new router. Esto lo hacemos para todas las rutas, no hay nada nuevo hasta ahora. Vamos a crear entonces un método post, router.post, que sea, vamos a llamar authentication.signup. Acuérdense que el nombre puede ser lo que ustedes quieran, no tiene por qué estar separado por puntos. Y va a ser /signup. Entonces, cada vez que me hagan un post a signup, va a suceder lo que está acá adentro. ¿Y por qué tiene que ser un post? Es porque básicamente cuando queremos registrarnos tenemos que enviarle datos al backend, decirle cuál es mi correo, cuál es el nombre de usuario. Entonces, justamente post es el que nos sirve en este caso. También puede ser un put, ahí depende de cómo lo implementen. Así que vamos a crear una función asíncrona. A esta le pasamos el contexto de la request y vamos con el código. Vamos a bajar un poquito en el torpedo. Así que lo primero que vamos a hacer es sacar la información de autenticación que está mandando el usuario. Entonces const auth info va a ser igual a context.request.body. Entonces con esto tenemos todas las variables que nos va a mandar el usuario. Luego vamos a revisar si es que el usuario existe. Si es que por algún error nos llegaron dos posts del mismo usuario queriendo registrarse dos veces. Para evitar eso, primero buscamos al usuario a ver si existe. Entonces let user es igual a await. Tenemos que usar await porque esta es una función asíncrona. Context.orm.user.find1. Queremos buscar un usuario donde el correo sea authinfo.email. Entonces ya no estamos al tiro imaginando que tenemos una request cuyo body tiene una llave mail y en esa llave mail, perdón, tiene una llave email y en esa llave email está puesto el email de la persona. Entonces esto es como que nos llegara un body, ¿cierto? Y nos dice email dos puntos mi correo @correo.com. Entonces lo siguiente es, bueno, si tenemos un usuario, simplemente le podemos decir como el usuario cuyo email es by the email authinfo.email. Acuérdense que así podemos escapar strings como el fstring de Python en JavaScript. Y decimos que ya existe. Y le retornamos un estado de 400. Luego, desde aquí en adelante sabemos de que es un usuario único, así que tenemos que registrarlo. Así que vamos a empezar un bloque de try. Recordemos que siempre pueden haber errores en base de datos, así que hay que protegernos de eso. Así que el usuario va a ser igual a await context.orm.user context.orm.user.create. Entonces, ahora le estamos diciendo al ORM, creamos un usuario en base de datos y le vamos a poner los datos de nuestra request. Yo quiero que mi request sea súper sencilla, que sea simplemente un correo, que sea un nombre de usuario. Entonces, por ejemplo, Pepito123 y que tenga una clave, password Pepito321. Entonces, yo tomo estos atributos de acá y los vamos a poner en el ORM. Entonces, esto sería con username authinfo.username. Luego
tenemos email, que en base de datos se llama mail. Recordemos que así fue como fue escrito, authinfo.email. Y finalmente password, authinfo.password. Podemos asegurarnos en las migraciones. Entonces, si vamos a los modelos, vamos a usuario, tiene username, password, mail. Y es lo que estamos creando acá. Username, password, mail. Me gusta dejarlo todo en orden, así que vamos a reordenarlo. Perfecto. Con esto ya creamos el usuario nuevo. Tenemos que ahora hacer el catch del error, si es que hay un error con la base de datos. Y simplemente se lo devolvemos al cliente para que podamos debuggarlo después. Entonces le pasamos el error y le ponemos un status de error. Status igual a 400. Recuerden que 400 es el estado de error. Y retornamos. Genial. Esto sería básicamente todo. Con esto tenemos listo una cuestión para registrar usuario en base a email, usuario y contraseña. Así que... Y bueno, lo último que podemos hacer es decirle al cliente que se creó el usuario y cuál es su nombre usuario y su correo. Es algo que se puede hacer. Entonces, paso final podría ser poner context.body es igual a username, el username que se creó, user.username, y el email es user.mail. Y no le vamos a enviar la contraseña porque eso sería un riesgo de seguridad masivo. Entonces, context.status va a ser 201. ¿Por qué 201 y no 200 como siempre? Porque 201 es created y es lo que se devuelve estándarmente cuando se crea un recurso. ¿Podemos probar esto? Para evitar tener bugs en el futuro. Así que vamos a abrir Postman. Yo uso Thunder, que es lo mismo pero en VS Code. Así que no se asusten si no lo entienden. Va a ser básicamente lo mismo. Así que primero que todo corramos la aplicación. Entonces sería yarn dev. Tenemos un error. ¿Cuál dice el error? La base de datos se conectó correctamente. Address already in use. Ah, perfecto. Esto significa que ya está corriendo el servidor, así que vamos a matarlo y vamos a iniciarlo de nuevo. Yarn dev. Super, ahora funciona. Entonces, vamos a ver que me esté devolviendo cosas, así que en HTTP le voy a pedir un hola mundo. Y me tira un error. Ah, porque no le puse el puerto. Perfecto, todo bien. Ahora intentemos registrarnos, así que voy a tomar el body de ejemplo. Vamos a hacerle un post a localhost/signup. Y en el cuerpo le vamos a mandar estos datos de acá. Esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque todavía no meto esta ruta dentro de mi archivo de rutas. Así que vamos a hacerlo al tiro. Entonces tenemos que exportar estas rutas. Module exports igual a router. Con esto estamos exportando todo el router. Y luego lo importo en routes.js. Entonces aquí le podemos poner como queramos. Yo estoy buscando el nombre exacto que le puse en el torpedo. Le haya puesto auth routes. Entonces va a ser rutas de autenticación. Auth routes igual a require. Esto está en la carpeta ./routes/authentication.js. Y vamos a usarlas. Entonces router.use authroutes.routes. Perfecto, esto debería funcionar. Así que vamos a hacer una prueba. Vamos a Thunder. Y tenemos un error. Cannot read properties of undefined. Reading find one. Ok, eso está interesante. ¿A qué se referirá? Probablemente es que no encontré el usuario y se cayó.
Acá está. Ya, eso se me cambió por el por el IntelliSense de VS Code. Vamos a ver si eso lo arregla. Ya no, sigue muerto. Creo que puse mal el comando. Es context.orm.user.find1. Ok, curioso. ¿Se está cayendo de esa línea? Sí. Context.orm.user.find1 is not a function. Entonces, vamos a ver otro lugar en el código donde sí hayamos utilizado context.orm. Vamos a ver la diferencia. Tenemos la definición, tenemos el await, tenemos context.rm.modelo.find1. Ok, acá al tiro me di cuenta de que esto tiene una mayúscula, así que claramente ese es el error. Vamos a ver qué sucede. Genial. Luego de un poquito de debugging y el bug grease, logramos crear un usuario que se llama Pepito123 y tenemos este correo. Ahora vamos a hacer la prueba de enviarlo de nuevo para ver si puedo crear dos usuarios con el mismo correo. Y me tiró un error y me dice que el usuario de ese correo ya existe. Y después nos ponemos conectados a la base de datos para ver que existe, pero... de hecho creo que es más fácil. Teníamos una ruta que nos mostraba los usuarios. Así que vamos a user.routes y vemos el get de users.list. Así que esto es un slash and users. Así que vamos a poner un get a users. Y tenemos justamente el usuario nuevo, Pepito. Súper. Ahora avancemos un poco más rápido. Ya tenemos el sign up, tenemos más o menos el cuerpo de cómo funciona crear una de estas cosas. Así que simplemente voy a pegar el código de lo que viene siendo el login. Así que vamos a pegarlo, lo voy a explicar rapidito en honor al tiempo. Así que, ¿qué tenemos? Es algo que sigue básicamente lo mismo. Tenemos el nombre que es login, slash login, función asíncrona. Creamos el usuario, sacamos la info de la request, vemos si el usuario existe. Si es que hay un error de base de datos, lo devolvemos. Si es que no existe usuario, esto es el login, recuerden, decimos de que este usuario no existe, así que pongan en el correo. Pero si es que el usuario existe, ya que nosotros pusimos return, si es que el usuario no existe, ya que pusimos return y se entra en el if, el código termina acá. Pero como estamos asumiendo de que sí existe el usuario, no entra en el if, así que el código sigue. Entonces, si nosotros encontramos el usuario y la contraseña que nos mandaron en el post es igual a la contraseña del usuario en base de datos, vamos a autenticar el usuario. Entonces, vamos a devolverle en un post su nombre de usuario, su email, como lo hicimos en el registro. Pero además de eso, vamos a ponerle su JWT. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Son todas estas líneas de código acá. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es ver la expiración del JWT. Como vimos, una forma segura de hacerlo para evitar que nos roben el JWT y lo puedan usar en el futuro es poner una expiración relativamente corta. Tiene que ir en segundos, entonces en este caso le pusimos... Estos son minutos, estos son horas y les pusimos 24 horas, que básicamente dura un día entero. Después de ese día, si yo intento usar este mismo JWT, la cuestión no va a funcionar. Luego defino mi llave privada. Mi llave privada es lo que está en el env. Entonces, como quiero usar algo del env, necesitamos importarlo del env. Entonces, busquemos el código donde usamos el .env. Son estas dos líneas de acá, ¿cierto? Importamos .env.config. Ahora tenemos acceso a process.env.jwtsecret. ¿Y qué es jwtsecret? El secreto de la llave privada del JWT. Entonces, ¿cómo creamos el token? Nosotros tenemos que usar el método sign de JWT. JWT siendo la librería que instalamos anteriormente de out0, JSON Web Token. ¿Y con qué argumentos? Con primero el payload del JWT. Entonces, lo que queremos que tenga este token dentro de la función. Entonces, en este caso queremos ponerle un scope. Por defecto vamos a hacer que su scope sea user. Recuerden que el scope es cuáles son los permisos de esta persona. El segundo argumento es la llave privada. El tercer argumento es subject.
Subject es el estándar para la ID del usuario, así que tomamos user.id to string, ya que tiene que ser un string subject por especificación. Y finalmente le ponemos la expiración. Entonces expires in expiration seconds. Y finalmente añadimos nuestro token que guardamos en la variable token como el valor de la llave access token dentro del JSON que vamos a enviar de vuelta. Entonces context.body es un JSON que tiene como access token token, que tiene como tipo de token better, que es la parte que se le agrega al principio cuando queremos hacer algo autenticado, y le damos la expiración para que el navegador del usuario también lo sepa y lo pueda guardar. Pero esto ya viene intrínseco en el JWT, así que en estricto rigor no es necesario ponerlo, pero es bueno hacerlo. Y le devolvemos un status 200, quiere decir que la request se completó con éxito. Ya, probémoslo. Eso fue bastante. Entonces, yo quiero hacer login. Primero probemos hacer un login incorrecto. Siempre les recomiendo hacer esto cuando programan. Entonces, hacemos un post a /login. Entonces, nosotros dijimos que íbamos a dar un email y una password. Entonces, digamos que ponemos una password mala. Y me autentico. Ok, eso no tuvo que haber pasado. Vamos a ver qué onda. A ver, si la clave es igual. Ok, curioso que no lo haya tirado como error. Guau, acá hay un poquito raro. Vamos a hacer un console log de la contraseña para ver qué está sucediendo. Console log user.password. Y vamos a poner abajo lo mismo, pero con la contraseña que nos está mandando en la request. Entonces vamos a ver qué sucede. Y efectivamente son distintas. Ok. Entonces decimos que si son iguales, hace esto, y si son distintas, hace esto. Ok. Vamos a ver que estamos dentro del if, console.log, dentro del else. Ok, creo que ya sé qué pasó. Sale dentro del else. Ok, ya sé cuál es el bug. Si se dan cuenta, si es que la clave es inválida, entramos en el else, ponemos que el cuerpo es password incorrecta y que el status es 400, un error, pero el código sigue hacia abajo y se da el JSON Web Token, entonces lo que tenemos que hacer es poner un return. Y con eso ya debería estar arreglado. Perfecto, incorrect password. Entonces, si ponemos la clave correcta, tenemos lo que queríamos. El better token y tenemos la expiración. Veamos qué tiene este token. Supuestamente, según el código, tiene que tener algo que se llama scope, que sea user. Y tiempo de expiración de estos segundos. Vamos a ver qué dice. Entonces nos podemos meter acá ydloti.io. Lo primero que hay que hacer acá, para ver que es válido, es copiar nuestro secreto y pegarlo acá abajito. Entonces en Verify Signature, your 256-bit secrets, reemplazamos esto con nuestro secreto. Y ahora nosotros pegamos el token que queremos analizar. Recuerden que están firmados, no encriptados, entonces cualquier persona puede llegar y leerlo. ¿Qué dice? Scope user y cuándo fue creado, que es básicamente ahora, y cuál es la ID del usuario, que es 10. Así que perfecto, todo está funcionando súper bien hasta ahora. Bacán. Entonces tenemos nuestra ruta de registro, nuestra ruta de login. Ahora podemos simplemente eliminar la ruta antigua de crear usuario. Esa ruta estaba acá, users.create, ya no es necesario. Gracias por tu servicio. Ahora seguimos en nuestro to-do list. Entonces, actualizar en, listo. Crear ruta para login, listo. Proteger rutas requiriendo JWT, perfecto. Y vamos a probar con users. Entonces, vamos a abrir un poquito el torpedo. Genial. Entonces, para este paso tenemos que meternos en rutas.js.
Entonces vamos a proteger una ruta arbitraria. En este caso, para probarlo vamos a proteger users, porque si se dan cuenta, uno puede hacer un get a users.list y puede obtener la clave de básicamente todos los usuarios. Si yo hago ahora mismo un get a /users, como puedo saber que la clave es Pepito123, Pepito321, esa cuestión no puede ser. Así que vamos a protegerlo bajo un JWT. Y para eso vamos a utilizar la librería que les enseñé al comienzo. Entonces nos vamos a rutas. Primero importamos el middleware de JWT. Entonces const JWT middleware es igual a require coa-jwt. Perfecto. Entonces nosotros acá tenemos nuestras rutas no protegidas. Y las rutas protegidas por JWT empiezan desde que yo pongo el siguiente código, que va a ser router.use, que queremos usar el JWT middleware. ¿Con qué argumentos? Con nuestro secreto, con nuestra llave privada. Entonces secret process.environment.jwt secret. Y como estoy usando un área del entorno, tengo que poner las líneas de código que son de variables de entorno. Así que copiamos esto de nuevo y lo metemos acá. Super. Entonces, todas las líneas de código que estén después de esto de acá van a ser autenticadas con JWT. Entonces, cualquier persona que te haga una request que no tenga un JWT no va a poder acceder a esta ruta. Entonces lo vamos a probar en un segundo, pero es mejor dejarlo comentado. Entonces, desde esta línea, todas las rutas requerirán un JWT. Esto no aplica para las líneas anteriores. Genial. Entonces, hagamos una prueba positiva primero. Si queremos hacer Hello World funciona, pero si queremos mostrar los usuarios, me sale un error de authentication, ¿cierto? Genial. ¿Y qué pasa si lo corro para arriba? Ahí sí me deja. Super. Vamos como avión. Lo siguiente en nuestro to-do list, ¿qué vendría siendo? Vamos a ver. Ya estamos llegando al final. Crear middleware de autorización por scope, helpers. Perfecto. Entonces, nosotros estamos haciendo ahora una autenticación súper básica. Simplemente estamos viendo que tengamos un JWT que esté firmado por nosotros, pero esta persona puede ser cualquiera, ¿cierto? Entonces, para tener rutas autorizadas por ejemplo, administradores o usuarios de cierto rango, necesitamos ir un paso más allá y utilizar la librería JSON Web Token de Auth0, y para eso nosotros vamos a crear nuestro propio middleware y vamos a utilizar ese middleware en las rutas que requieran esa autenticación. Suena un poco enredado, pero en la práctica en verdad es mucho más sencillo que eso. Entonces partimos creando nuestro middleware. Nos vamos acá a Source. Yo voy a crear una carpeta nueva porque me gusta separar el código así. No es obligación hacerlo, pero vamos a ponerle lib de librería interna. Estas son librerías de autenticación, así que vamos a ponerle auth. Y esto podemos llamarlo jwt.js, porque todo este código solamente va a referirse a JWT. Entonces, partimos, var JWT es igual a require JSON Web Token. Y vamos a hacer dos funciones. Una función que nos diga si es que el usuario que mandó la request es de tipo usuario, o si el usuario que nos mandó la request es de tipo administrador. Entonces, para hacer eso, creamos primero una función que nos permita sacar el scope dentro del payload de un JSON Web Token. Entonces, vamos a crearla. Function get JWT scope a partir de un token. Entonces, const secret, de nuevo necesitamos el secreto del JWT, process.env.jwt secret. Importamos todo lo requerido para utilizar .env.
Luego sacamos el payload completo. Var payload es igual a jwt.verify. Este método nos permitirá primero verificar el JWT que está correctamente firmado y segundo retorna el payload. Así que token, secret. Super. Le pasamos el token y el secreto. Esto lo extrae. Y queremos retornar el payload.scope. Recuerden que a esta altura ya payload es un objeto JavaScript. Así que simplemente puedo usar la notación de punto para poder acceder a sus elementos. Y ahora creamos nuestras dos funciones. Estas funciones tienen que ser funciones asíncronas para poder dejar pasar primero todo el código y después revisar si es que el usuario es administrador o es usuario. Así que async function is user context next await next var token igual a context.request.header.authorization.split por espacio. Al tiro les voy a decir qué significa esto. Sacamos el scope, get scope, nuestro token, y finalmente hacemos una aserción. Scope.includes user, le mandamos 403 y you're not a user. Perfecto. Ok, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es, primero, como todo middleware de Koa, tenemos dos funciones que primero, dos parámetros, que es context, que es todo lo requerido con todo lo referente a la request que nos mandaron, y tenemos next. Next es simplemente correr la siguiente ruta. Entonces lo primero que estamos haciendo es correr la siguiente ruta, que es para donde el usuario quiere ir, y después de que se ejecutó eso, lo que queremos hacer es ver si el usuario tenía los permisos o no para poder hacer eso. Entonces, lo primero que hacemos es pescar la request del usuario. Pescamos los headers de la request. Recordemos que la request tiene header y body. Y dentro del header quitamos la flag que es authorization. Y esto es por convención. Cuando ustedes quieren mandar un header con autenticación, tiene que llamarse authorization. Y tiene dos partes. Vamos a componerla acá. Entonces, authorization, si se dan cuenta me lo autocompleta. Y cuando usamos JWTs, por lo general se usa better espacio token. Entonces, simplemente pescaríamos el JWT que nos dieron, por ejemplo este de acá, y pegarlo donde dice token. Y esto siempre tiene que ir con better al principio y con un espacio. Ya que tiene esa notación estándar, nosotros podemos tomar ese string, simplemente separarlo. Me perdí, ¿dónde está mi archivo? Acá. Podemos tomar ese string, separarlo por espacio y tomar el segundo elemento. Entonces, ya que tenemos el JWT, queremos sacarle el scope a ese JWT, así que llamamos a la función que creamos. Esto me retorna el scope. Y a partir del scope, yo quiero saber si es que dentro del scope está el user. Y si es que no está, le vamos a devolver al usuario un 403, que es un forbidden, y le vamos a decir de que no es un usuario. Y finalmente lo mismo aplica para el admin, así que vamos a copiar toda la función. Vamos a llamarla isAdmin. Y queremos saber si es que dentro del scope incluye admin. Genial. Finalmente podemos exportar nuestros dos helpers. Entonces module.exports es igual a isUser e isAdmin. Super. Entonces, ahora hagamos una prueba. Ya. Para hacer la prueba, vamos a crear endpoints que sean autenticados, o con user o con admin. Entonces, podemos crear rutas de ejemplo. Así que vámonos a routes. Vamos a crear scope example, le hemos puesto. Esto es lo mismo de siempre, de const router es igual a require coa-router. Luego const auth utils
que es lo que acabamos de crear, es require. Entonces, ¿dónde están las auth utils? Si se dan cuenta, este archivo que está dentro de la carpeta de rutas, esta carpeta es hermana con live, así que tenemos que ir un paso atrás. Eso es 2 puntos. Slash. Nos metemos dentro de live. Luego nos metemos dentro de auth. Y finalmente queremos el archivo jwt.js. Tremendo. Ahora, lo mismo de siempre, instanciamos nuestro router. Const router es igual a new router. Y creamos nuestros endpoints. Entonces vamos a hacer dos endpoints, como les dije. Uno protected user y otro protected admin. Entonces router.get / protected user. Vamos a utilizar el helper ahora. Entonces yo voy a poner authutils.isUser. Solamente métete dentro de este get si es que es un usuario el que está mandando la request. Y vamos a hacer una función asíncrona si es que sucedió con éxito. Y nos va a decir context.body es igual a nuestro mensaje. Y le podemos decir, por ejemplo, bienvenido a la ruta protegida con el scope user. Y le podemos devolver cuál es su usuario. Entonces podemos darle user es context.state.user. Genial. Y podemos hacer lo mismo pero para el admin. Entonces esto es simplemente clonar esto y ponerle admin. Yo no quería esto. Protected user. Y isadmin es con mayúscula. Super. Y como siempre, module.exports es igual a router. Genial. Ahora, para que esta ruta funcione, tenemos que ponerlas dentro de nuestro routes.js. Obviamente esto tiene que ir acá en la parte protegida. Así que vamos a poner los dos endpoints. Entonces primero es router.use. Le podemos poner lo que queramos, por ejemplo /scope-example. Y le podemos poner las rutas de ejemplo, que vendrían a ser scope protected routes. Y esto lo definí yo acá. Nuestros scope protected routes vienen de .routes / scope example. Super. Ahora hagamos una prueba y con esto, si es que funciona bien, concluiríamos la cápsula. Ya. Entonces quiero meterme al get de /protected-user. Esto está dentro de scope-example. Así que vamos a una request. Quiero hacerla en scope-example a /protected-user. Entonces, esto primero, ¿qué debería pasar acá? Debería tirar un error. Perfecto, no estoy autenticado. Ahora, ¿qué pasa si es que yo en better le pongo mi token real? Que tiene scope user. Y perfecto, funcionó. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora como scope de usuario quiero meterme dentro de la parte de administrador? Vamos a /protectedadmin. El mismo error, no eres un administrador. O sea, distinto. Ojo, dense cuenta que no me dicen que no estoy autenticado, dice que no soy un administrador. Entonces, vamos a intentar hacer rapidito. Intentar hacer rapidito de que me pueda dar administrador. Entonces, para eso, creo que lo puedo hacer el mismo jwt.io. Vamos a tener un... Vamos a tener un payload que tenga user y admin dentro de su scope.
como yo le puse mi secreto a Yodoluti.io, lo puede firmar por mí y puedo pescar esto y podemos hacernos pasar por un administrador. Estamos auto-hackeándonos. Y ahí está. Perfecto. Bueno, espero que les haya servido. Acá están todos los cambios que se hicieron. Pueden revisarlo dentro del repositorio de GitHub. Y como siempre, cualquier duda que tengan, estamos súper disponibles para ustedes. Bye bye.